Al momento del parto, el animal va a estar inmunosuprimido por una cuestión netamente fisiológica. Eh, si el animal no está en condiciones de salir de ese bache, vamos a tener, va a estar caminando en la cornisa entre salud y enfermedad. Aunado a esto, cuando uno tiene una transición con un proceso inmunitario deficiente, potencialmente se dispara otra cosa que es un proceso inflamatorio. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de DRCast, donde vamos a darnos el gusto de charlar con el doctor Rodrigo Ruiz hablando de lechería, ni más ni menos, que me parece que el momento en que nos definimos el futuro de los animales y es alrededor del parto. Sobre todo haciendo foco en aspectos inmunológicos que creo que siempre es bueno revisar y en todo caso actualizar. Así que ante todo, bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por la oportunidad de aprender, de compartir tu experiencia con vos y ante todo me gustaría que nos cuentes un pequeño resumen de tu hoja de vida, un poco para que todo el mundo conozca lo mucho que nos podés dar una manito. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días para todos, buenas tardes donde vayan a estar. Eh, un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Coco, por la invitación. Pues bueno, argentino de origen, pero ya mitad de la vida mía fuera de Argentina, así que ya como que soy ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado, porque soy argentino, nacido allá en Buenos Aires, barrio de Palermo, egresado de la UBA, veterinario. Trabajé durante un tiempo allá como clínico en Argentina y después me fui cuando me fui allá por el año 96 a Estados Unidos a trabajar con el USDA en Ames, Iowa, en el manejo del calcio en la transición. Después terminé haciendo un doctorado en nutrición en la Universidad de Cornell. Eh, Me quedé trabajando en Estados Unidos para una planta de alimentos en un par de años y ahí pasé a la industria farmacéutica, unos 14 años trabajando en la industria farmacéutica. Tuve la suerte en su momento de haber trabajado como es con Argentina, aún estando en México. Y después tuve la oportunidad de pasarme a trabajar con Cargill, con quien estoy trabajando hoy en día, y me toca hacer la parte técnica para rumiantes aquí en México y trabajando también con el equipo en Latinoamérica. Así que eso es mi background, básicamente. Wow, imponente Rodrigo, la verdad que una formación impresionante y además mucha oportunidad de aprender sobre los animales, ¿no? En diferentes sistemas productivos. Ahora, con respecto a eso, ¿pensás que, como para meternos un poco en tema, se va unificando todo, empiezan a ser ya más parecidos en todo el mundo los sistemas de lechería o seguís encontrando diferencias ahí en ese espectro desde el sur hasta desde Argentina hasta Estados Unidos? ¿Cómo los ves? Pues la tendencia es a que vayamos cada vez más confinando animales del sur al norte. ¿Verdad? Eso queda más que claro. En el grado que está ocurriendo, hay lugares que ocurren más rápido que en otros. Yo creo que sistemas extensivos siempre van a ocurrir. Eh, el, el- el poner los sistemas productivos a veces como el Boca River, si soy pastoreo confinado al 100%, que fue en el pasado cuando nosotros nos recibíamos, era así la gran disputa entre un sistema o el otro. Eso yo creo que ha quedado ya de lado. Se puede trabajar con grises, con los buenos de uno y lo de otro se puede tomar. Es más, eso está ocurriendo. En su momento cuando trabajábamos en toda Latinoamérica, la parte de encerrar las vacas
empezamos a plantear el potencialmente encerrar vacas estratégicamente, no necesariamente eh, empezar a hacer corrales para todo la lechería, el tambo o sistema productivo, como lo querramos llamar en Latinoamérica. Y empezamos a cerrar estratégicamente vacas en el periodo preparto o reto, como se le dice acá en México, vacas en el primer tercio de lactancia, y el productor empezó, ¿y cómo lo hacíamos? De repente con los establos de composta, ¿no? Chile empezó a adoptar mucho eso, Brasil fue puntero, entonces empezamos a trabajar con esos matices, ¿no? Hará unos 10 años tú ibas a Brasil y había dos atos lecheros que eran referentes con respecto a la parte confinada, y nadie se preocupaba porque eran los únicos dos que había, y hoy en día encontrar 1.500 vacas estabuladas en Brasil no es poco común, es muy común verlo, por más que tengan campo para salir a pastorear. Entonces, tendemos a estar encerrando más vacas, eso va a continuar. Obviamente los desafíos económicos de cada país hace que esto se haga con una mayor o menor velocidad, pero todo el mundo, no solamente por la cuestión de ser más productivos, sino justamente cómo cuidamos a la vaca de repente en momentos críticos, ¿no? Entonces, y hay otros lugares donde no tienes otra opción que estar 100% confinado, ¿no? Pero eso de plantearse o ser 100% pastoril o ser 100% confinado, ya creo que es una cuestión del pasado ya. Perfecto. Sí, de lo que igualmente queda bastante claro que vamos camino a intensificar y a aumentar la producción y por suerte a tener un poquito más de injerencia en decisiones, ¿no? A veces me gusta un poco lo de la evolución como para ver cómo vamos, si vamos bien, si vamos contentos. Creo que está bien que la producción está cada vez mejor, eso es fantástico. Pero me pareció también que esa producción se fue llevando, fue estirando algunos problemas, ¿no? Que nos llevarán a charlar un rato ahora, pero haciendo esa historia, por ahí me parece que una batalla ganada fue cuando logramos que nos prestaran un poquito más de atención por ahí en esa vaca seca, ¿no? Que al principio iba al lugar más horrible del campo, era de la que nunca se preguntaba al asesor nutricionista cómo está, y mucho menos, que es lo que más me gusta saber de que nos cuentes, que nos enseñes, tampoco se pensaba en qué estado inmunológico tenía un animal que iba a enfrentar el momento más, digamos, más crucial de su vida productiva, ni más ni menos que el parto, ¿no? Es como que también eso, el preparto empezó a ser, el periodo de seco, el periodo de preparto, empezó a ser tenido con más en cuenta, entonces se le dio más respeto, ¿verdad? ¿Lo viste así? Sí, y hay toda una evolución y hemos aprendido con el tiempo. Vamos por partes a lo que es la parte de el manejo del periodo preparto. Vamos a hacer, yo creo que la evolución nos puede ordenar en la charla en sentido, ¿qué teníamos por el periodo preparto unos 20 años atrás? ¿Qué entendemos ahora por el periodo seco total? Ahí vamos a usar ejemplos de la Universidad de Florida, que fueron pioneros en el manejo de cierta investigación, y qué entendemos por la parte inmunológica hoy, ¿no? Si nos ponemos a pensar 20 años atrás, todos los que hacíamos nutrición en su momento, y yo una vuelta lo escuchaba a Rick Grammer que medio hasta se disculpaba con vergüenza cuando habíamos en su momento trabajado las dietas, hablábamos del periodo de preparto, teníamos que preparar el rumen, teníamos que tener los mismos carbohidratos que potencialmente iba a necesitar la vaca en el periodo de fresco, pasado el parto, entonces todos hacíamos dietas con ciertos niveles de almidones, degradabilidad, poníamos tratar, y el tiempo nos indicó que estábamos cerrados. Causamos muchos problemas hepáticos, y pudimos ver que necesitábamos fibra y fibra digestible, que el animal justamente pudiera tener consumos elevados, ¿no? Ahora, eso no ocurrió de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo, alimentamos dietas en el periodo preparto con muchos niveles de carbohidratos que realmente nos dimos cuenta y aprendimos con el tiempo que no fueron necesarios, ¿no? Y eso nosotros éramos mismos los causantes del periodo
de ciertos problemas en el periodo de transición y los causábamos nosotros. Pero bueno, lo aprendimos, lo entendimos, ¿no? Entendimos que teníamos con el tiempo vimos la información y nos pudimos dar cuenta que el consumo determinaba justamente el balance de energía negativo del animal, ¿no? No teníamos que preocuparnos en el pico de producción de leche. No teníamos que preocuparnos justamente si nosotros lográbamos que el animal consumiera y si el animal mantiene sus consumos elevados en periodo tal crítico, la leche se va a terminar viniendo sola, porque la correlación del balance energético está muy relacionada al consumo de materia seca y no al pico de producción de leche. En ese sentido, José Santos tiene datos muy interesantes de la Universidad de Florida, como es porque yo le uso mucho esa información a José con respecto al balance de energía negativo y el consumo de materia seca. Ahora, después pasamos por el tiempo, entonces ya entendiendo eso, después empezamos a entender otras cosas que antes no entendíamos. Le poníamos siempre como es peso a los 21 días antes del parto. Y la Universidad de Florida fue pionera en empezar a trabajar con el estrés por calor y monitorear justamente cómo, y uso el ejemplo de estrés por calor para justamente, porque viene al caso de la importancia del periodo de seco. Y estamos viendo justamente, y el estudio que salió en Florida allá unos 5 años atrás, mostrando claramente cómo si las vacas eran enfriadas solamente en el periodo de preparto o en el periodo de seco, que se llama, o sea, desde que secas a la vaca hasta antes, a 21 días antes del parto, o durante todo el periodo de seca, es decir, el periodo seco más el periodo preparto, si nosotros enfriamos a las vacas, como esos tres tratamientos que teníamos, solamente una parte, preparto o seco, o seco y preparto, las vacas que eran enfriadas, seco y preparto, produjeron más leche durante toda la lactancia que ya fueran solamente enfriadas preparto o seco. O sea, eso nos marca cómo es que el periodo seco en su totalidad es importante para preparar a la vaca para su futura lactancia. Entonces ya no es solamente 21 días antes del parto, son 60 días antes del parto, lo que aprendimos justamente importante para que el animal se manifieste toda su productividad. Aunado a eso, el estudio ese le dieron seguimiento a las vacas y acá a mí se me hace fascinante, el de Dr. Dow ahí en Florida, cómo han mostrado que la segunda y tercera generación de esos animales que fueron sometidos a estrés por calor produjeron menos leche en todas sus lactancias. O sea que si yo afecto, como es, no solo estoy logrando que esa vaca que yo la enfrié en el periodo seco y preparto dé más leche, sino que su descendencia y su nieta, como es, terminan dando más leche si no fueron afectadas por un periodo de estrés por calor en el momento que la vaca estuvo en el útero. Entonces, algo genéticamente hacemos, algo modificamos en los genes de esos animales para que a futuro no puedan maximizar su potencial productivo. Eso se me hace fascinante, a mí se me hace uno de los estudios más interesantes de los últimos 5 años y ahora metemos el componente inmunológico. Antes veíamos al parto y a la inmunidad en el periodo de transición como algo que no lo teníamos bien claro. El impacto mismo de la inflamación en el periodo de transición, y nos quedó más que claro cómo es que, ok, el parto per se va a ser un inmunosupresor, y eso es totalmente entendible, lo entendemos. ¿Por qué? Porque pues cuando vas a tener un animal que va a parir, va a haber una descendencia que va a ir vía el canal de parto con 50% de genes que no son de la madre. Entonces, si tuviéramos un sistema inmunológico totalmente activo e hiperactivo, sería totalmente, potencialmente perjudicial para la descendencia y mismo para el animal. Entonces, es totalmente entendible cómo es que ese animal vaya a tratar de mitigar su sistema inmunológico en semejante periodo para que no se perjudique el mismo. Ahora, sabemos que esa inmunosupresión tiene consecuencias. Hay que tratar de trabajar con ella y manejarla para justamente no caer en un pozo, porque si hay algo que sabemos, que el 50% de los animales que paren los primeros 60 días en leche tienen un proceso de salud.
Cuando tú miras la estadística, agarras datos del DHI, ahí tienen más de 300.000 animales monitoreados. Tú sabes que los primeros, y hay un resumen mismo, lo vuelvo a citar a José Santos, él lo pone en un estudio que publica, 50% de los animales en los primeros 60 días en leche tienen un episodio de salud. Entonces, y si tú ves, en la única enfermedad que hemos logrado buenos avances es la fiebre de la leche, la hipocalcemia. Todas las otras, la misma casuística que tenemos hoy, la tenemos 20 años atrás, salvo lo que es hipocalcemia subclínica y fiebre de leche. Todas las otras seguimos teniendo los mismos desafíos. Entonces, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por trabajar y lejos estamos de estar en el óptimo, ¿no? Bien, ahí te hago una pequeña pregunta a la pasada, Rodri. ¿Esto tiene que ver con la llegada de las sales aniónicas, que vos pensás que tuvimos ese golpe de efecto sobre la hipocalcemia? Yo tuve la suerte de trabajar con Jesse Goff. Me hiciste esta pregunta como es sin conocernos y sin saber. El primer estudio con respecto al potencial acidogénico de las sales aniónicas lo publicamos Jesse Goff, Ron Horst y yo allá en el año 1996. Fue mi primer estudio de trabajo que hice con ellos. Y ahí sí, lo que pudimos ver que el potencial acidogénico de las diferentes sales, ya sean sulfatos o cloruros tenían diferencia. Y la realidad es que esa fue el mayor impacto a nivel tecnología para mitigar enfermedades, pero si cuando tú miras retenciones de placenta, cuando tú miras metritis, mastitis en los primeros 30 días en leche, como indicadores del estatus energético e inmunológico del animal en la transición, cuando yo siempre agarro, cuando voy a un productor lechero, le digo, a ver, ¿cómo estás de salud? Me dicen bien. ¿Qué es bien? ¿Cómo es? Bueno, dame los números. Bueno, si no tienen los números, nos ponemos a trabajar en los números, pero aquellos que tienen números. Cuando yo agarro y conjunto todas las enfermedades en los primeros 30 días en leche, cualquier productor que me dice que tiene sumando, digamos, vamos a las energéticas, cetosis clínica, cetosis subclínica, desplazamiento a omaso, metritis en los primeros 21 días, mastitis en los primeros 30 días, retención de placenta, ya sea 12 o 24 horas como la estén midiendo. Cuando tú conjuntas esas y no llegas a estar en un 35%, ahí lo primero que tienes que sentarte con el productor para decirle, ¿sabes qué? Estás subdiagnosticando. Porque esos productores que vas y te dicen, ya empezás a hacer las correlaciones entre lo que es metritis, retención de placenta. Si esas dos, si tú tienes como es retenciones de placenta, digamos un 15%, y como mínimo no tienes 50% de eso en metritis, pues 50% de las vacas que tienen una retención de placenta por lo general terminan dando una metritis. Como es. Entonces, si eso no va de la mano una de la otra, automáticamente lo que estás registrando en tu hato lechero no es correcto y estás subdiagnosticando. Entonces, tú tienes por lo menos que tener cierta idea de ciertos valores. Una vez que tienes, ya después empiezas a trabajar con el productor, con protocolos, con tecnologías, pero primero tienes que tener bien claros los números, porque si no, esos bien, estamos bien y cuando ves los números no te suman y te dicen no tenemos más de 20% de enfermedades. No, pues si la literatura te dice que 50% de las vacas en los primeros 60 días de leche tienen un episodio de salud, con una base de datos con más de 300.000 animales, como si tú me dices que con 1.500 vacas no juntas ni siquiera el 18% de casuística, estás haciendo algo mal, ¿no? Claro, sí, 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 es evidente, sí, sí. A mí me pasó lo mismo cuando aseguraba que no estaba tan viejo y un día se me dio por afeitarme con los anteojos puestos. Y ahí me di cuenta, claro, el problema es que no tenía puestos los anteojos, no era que no tenía arrugas. Casi me muero, Rodrigo, casi me muero. Claro, y le haces tanto hincapié en el tema de digamos, del diagnóstico, porque cuando empezás a tomar medidas para favorecer la inmunidad, necesitas valerte de esas herramientas para ver que estás teniendo efecto. Digo, ¿por qué la importancia de ir a hacer un buen diagnóstico inicial? Pues por ahí llega el momento de que hay gente que a ver, no le gusta que le cuenten la realidad. No le gusta que le digan, no, vos tenés más de lo que decís, o
pero digamos, imagino que lo generás para después explicarle a la misma persona que lo podés disminuir, ¿no? Para eso es. Yo sabiendo claramente qué enfermedades tengo y con qué casuística las tengo, yo puedo determinar claramente mis áreas de oportunidad, ya sea vengan ellas del lado energético o inmunológico. Si yo me encuentro con una casuística interesante en el lado de cetosis clínica, subclínica y desplazamiento agomaso, yo sé que van a venir más por el lado energético, que si tengo una retención de placenta, una metritis o una mastitis de 0 a 30 días en leche, que sé que van a estar altamente correlacionadas con el estatus inmunológico en el animal en el periodo de la transición, ¿no? Entonces yo puedo dividir las enfermedades correlacionadas al lado energético y al lado como es inmunológico, yo voy a poder hacer un mejor diagnóstico por dónde están mis oportunidades. Ahora, a ese pensamiento, hace poco, Lance Baumgart y Hort, su estudiante, que sacaron un artículo que es muy desafiante para todos. Y yo, como es en ese sentido, hay ciertas cosas a Lance que en ese artículo lo hemos hablado personalmente, se las compro. Hay ciertas cosas que lo hablé con él y le cuestionaba y él también asiente. Él habla un poco de el periodo de la transición. No hemos logrado inmunológicamente hacer las cosas mucho mejor hoy que en el pasado. Y es verdad, en ciertas cosas, lo mismo que hablaba José Santos con la casuística, cuando tú miras, no tenemos, a salvo la excepción que hablaba de la fiebre de la leche, las otras son muy similares, continuamos, entonces nos tenemos que enfocar justamente en tener un buen diagnóstico y ver la situación que tenemos. Ahora, Lance habla un poco de que no hemos, que hemos llamado enfermedad a muchas cosas que es una adaptación homeorética del animal. O sea, ¿qué dice Lance básicamente en ese artículo que sacó? Que aquel que no lo haya leído realmente búsquenlo, Horst Baumgart, Journal Dairy Science, porque a todos los que hemos sido estudiantes de veterinaria nos da una patada a todo lo que hemos estudiado 20 años atrás y esta persona nos hace pensar de otra manera. Él habla un poco, Bauman y Curry en su momento hablaban de la homeoresis como una regulación del metabolismo superior y usaban muy claramente los efectos de lo que es la somatotropina bovina y comparaban justamente la homeoresis. La homeoresis, ¿qué es básicamente? Ante una situación de un cambio fisiológico, todo el sistema del animal, como se pone, se ajusta al nuevo estado fisiológico y hace cambios, acordes, ¿no? Es lo mismo, y Bauman en su momento, él cuando nos daba clases nos decía, usaba mucho el ejemplo del estrés por calor, o de repente cuando una persona como tal te ibas a vivir al trópico durante un tiempo, al principio sudabas mucho y después con el tiempo, si continuabas viviendo en el trópico, no sudabas más. ¿Qué hizo tu sistema? Se adaptó, ¿no? Se adaptó y diferente a algo, te comes un dulce, automáticamente te suben los niveles de glucosa en sangre, como es insulina, glucagón, te lo regulan. Eso es una respuesta homeostática, de manera inmediata, ¿no? La homeoresis lleva tiempo, ¿no? Y Lance, en la que es la parte de enfermedad, salud, él dice que pues llamamos durante mucho tiempo a ciertas cosas enfermedad, y no era nada más ni nada menos que, él dice, no es enfermedad, sino es una adaptación de la vaca a un sistema fisiológico nuevo que lleva tiempo, ¿no? Y yo a eso, la verdad que leí como 4 veces su artículo para poder digerir un poco lo que él ponía ahí. Y la verdad que se lo termino comprando. Lo que yo hablaba con él en el sentido es que, ok, está bien, te compro la idea de que por ahí hemos llamado a la cetosis como una enfermedad y potencialmente no necesariamente es una enfermedad, sino es una adaptación necesaria a un nuevo sistema fisiológico. Sin embargo, eso no significa que yo me voy a tirar en la silla a dormir y no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que yo le mostraba a él, que con diferentes tecnologías, si yo logro disminuir la movilización de ácidos grasos volátiles y de NEFA, mejor dicho, los NEFA, los ácidos grasos no esterificados en sangre, si yo logro una menor movilización de estos mismos en un establecimiento lechero donde yo tenía altos niveles, con ciertas tecnologías yo logro disminuir esa movilización y esos animales
dan más leche. Entonces, la conversación que yo tenía con él es, está bien, no necesariamente tengo que llamarlo enfermedad, porque el animal se está adaptando, pero su adaptación potencialmente no es lo suficientemente rápida para ajustarse al nuevo estado fisiológico y potenciar su productividad. Entonces, quizás está bien, Lance, te compro la idea de que no lo tengo que llamar enfermedad, pero sí voy a tener dentro de mi establecimiento animales que se adaptan de una manera rápida y hay animales que no se adaptan de manera rápida. Y la prueba está que cuando yo pongo tecnologías, esos animales y ese hato lechero donde yo uso tecnologías, maximizo productividad. Y si maximizo productividad, a mí me está diciendo que la adaptación no es suficientemente rápida, ¿no? Perfecto. Y ahí haces ajustes apuntando a lo metabólico, tratando de que eso, sobre todo energético, se acomode un poquito mejor. Y creo que ahí, un poco para entrar a, no quiero dejar a la gente sin aprovecharte de sacar un poco algunas indicaciones de herramientas, oportunidades para, sí, o herramientas, mejor dicho, para tratar de hacer algún ajuste. Cuando más allá del equilibrio que tratamos de tener en toda dieta, de los ajustes que ya están bastante homogenizados en todos lados, cuando vamos a la utilización de suplementos, nada, lo que se puede agregar como para dar una mano. En cuanto a lo que representa energético, ¿cuáles pensás que fueron los grandes adelantos? Para después meternos en los otros, ¿no? En todos aquellos nos pueden ayudar por el lado de la inmunidad. Que yo digo, en lo energético, por ejemplo, el propilenglicol, yo al principio como docente de fisiología, cuando veía la cantidad que daban, digo, muchacho, esto suena raro, esto suena raro. Y la verdad que lo tuve que revisar entero de vuelta, yo también leyendo varias veces los artículos, a ver dónde estaba la trampita y no había. No había, tuve que entender bueno, que había cambios a nivel de ciertas vías metabólicas que terminaron generando un efecto fantástico, ¿no? Lo volví a vivir hace poco con la metionina protegida y digo, wow, con qué poquito se logra tanto efecto. Pero bueno, para alguien como vos tan formado y tan sobre los animales, desde el punto de vista energético, digamos, ¿qué suplementos te parece que son los que más aportaron a mejorar este cuadro? Ahí tocaste un ejemplo que a mí me tocó, lo vi con carne propia. Cuando yo llegué a Cornell, allá en el 96, mi primer estudio trabajando con Alan Bell y Bas Berkans, uno de los estudios que hicimos fue el trabajo de propionato de calcio y propilenglicol. Y acá yo voy a usar este estudio porque fue realmente cómo una tecnología puede servir, pero puede fracasar y cómo podemos adjudicar que algo fracasa y no porque la tecnología fracase, sino porque las condiciones no estuvieron dadas para que se manifieste. Cuando nosotros usamos eh, el propionato de calcio que era puesto en la dieta 21 días antes del parto y 21 días postparto, eh, lo que nos ocurrió, vimos cero efecto, bro. Y lo que vimos es que el consumo fue extremadamente errático, bro. Entonces, cuando quisimos calcular la dosis consumida del propietario de calcio que habíamos puesto, realmente nunca logramos llegar a una dosis efectiva para que tuviera un efecto metabólico como tal. Entonces, a partir de ese estudio que fracasamos al primero, pasamos a usar propilenglicol, eh, que fue mi primer estudio cuando llegué ahí a trabajar a Cornell, donde hacemos un drench todas las mañanas. Esto es totalmente experimental porque le decís esto a un productor de lechero, te cuelga de un poste, no lo podés hacer. O sea, íbamos todas las mañanas a dar un drench en la mañana a la vaca y otro en la tarde. Y Rodrigo daba el de la mañana, Bas Bergans daba el de la tarde, 21 días antes del parto y 21 días postparto. Y lo que ahí sí vimos, usando el drench de propilenglicol, que afectamos todos los parámetros metabólicos y los animales tuvieron un mejor desempeño, ¿no? Entonces ahí lo que pudimos ver es
no es que el concepto del nutriente que iba a tener un efecto fisiológico no vaya a funcionar, sino que nunca se lo dimos en cantidad cuando lo poníamos en alimento para que se manifestara, ¿no? Entonces, eso para mí fue un aprendizaje bastante importante porque a veces podemos tener algo que va a funcionar, que fisiológicamente sabemos que funciona, pero las condiciones de campo como tal potencialmente nos pueden jugar en contra y sacar las conclusiones erróneas, ¿no? Eso es uno, ¿no? Si hablamos de a nivel energético, el propilenglicol, cuando tú lo das como es, en dosis de drench, para mí los protocolos de vaca fresca para mí son algo sumamente importante. Cuando tenemos claridad de qué hacer, cuando tú utilizas propilenglicol en dosificaciones de 3 días consecutivos al momento del parto, ayudas. La monencina, como es así, parte de mi tesis de doctorado, como es en Cornell, fue con el uso de monencina y energéticamente es un aditivo como es sumamente importante. Creo que hoy en día, desafiado erróneamente por desgraciadamente el mote de antibiótico, lo cual es técnicamente, se llama antibiótico técnicamente, pero no hay chance alguna de resistencia y que se pase a generaciones, pero bueno, eso es harina de otro costal, como es, entonces monencina, propilenglicol, energéticamente hablando, son aditivos, ni hablar de lo que es la colina para la parte de movilización y limpiar el hígado de grasa, como es otro aditivo que ayuda como es terriblemente. A mí me toca trabajar justamente con los aditivos de la tecnología de Diamond B, todo lo que es los metabolitos resultantes de la fermentación del Saccharomyces cerevisiae, también son otras tecnologías que te pueden ayudar energéticamente porque tienes mejor digestión de fibra y puedes potencialmente incrementar consumo de materia seca. Todo eso te va a terminar ayudando, ¿no? Perfecto. Y cuando el desafío es inmunológico, o sea, entramos por la otra ventana que suele quedar demasiado expuesta. Digo demasiado expuesta, ¿por qué? Porque tengo como un sesgo que te quiero contar, y es que a veces cuando, como profe de fisiología, tengo que explicar por qué es tan problemático una vaca lechera, a veces suelo contar lo que, bueno, aprendía, sobre todo de autores americanos, como vos nombrabas, que por ahí te pones a estudiar que, bueno, por una glándula mamaria se va a veces tanta energía como consume el resto de los 700 kilos de vaca, y vos decís, bueno, pero si vos fueras una mamá, ¿te quedás con la energía vos o se lo das a tu hijo? Entonces, ahí me quedó muy claro cómo lo energético no iba a quedar más alternativa que cubrirlo. O sea, una mamá siempre, creo que lo haría un papá, mucho más, imagino una mamá, está condicionada por supervivencia a darle de comer al hijo, y ese condicionamiento, por más que, digamos, ponga en riesgo lo metabólico, claramente está privilegiado desde el punto de vista de la preservación de especie. Aún a costa de todo lo que tiene que ver con ella, ¿no? Su condición corporal, pero también su propia inmunidad. Salvo una especie, porque tu ejemplo es buenísimo, yo lo uso mucho, güey. Salvo una especie, cuando me tocaba dar clases y estudiar o preparar gente, la única que no hace eso es la oveja. Ella aborta. Ante la adversidad, ella va a abortar justamente para que la condición no la afecte, no la termine de... Pero la vaca no aborta. Entonces, todo lo que dijiste termina siendo sumamente fundamental para entender eso fisiológicamente, la evolución. La oveja dijo, ok, si me voy a afectar, a tal punto de que yo voy a poner en riesgo mi salud, aborto. Eso hace la oveja. La vaca no aborta. Entonces termina ocurriendo lo que acabas de decir, lo que acabas de explicar. La vaca va a sacrificar potencialmente toda su salud porque ella va a estar de manera continua asegurándole que vayan nutrientes hacia el feto y al que vaya a venir, ¿no? Claro, y veo lo energético como un negocio que tiene que ver con fabricar el alimento para el hijo. Y veo lo inmunológico como algo que se reserva para ella y en consecuencia lo deja de lado, desde el punto de vista fisiológico. Y aparece
esa fragilidad que da bronca, ¿no? Digamos, como a veces parece que ves contenidos uterinos que pareciera que no se está defendiendo. Ahí cuando tenés que ayudar a ese animal, ¿cuáles son los consejos que primero te vienen a la mente? Decir, mira, lo que aprendemos es cuidemos al animal con esto, démosle esto o cuidémoslo de determinado modo. ¿Cuáles son los grandes conceptos que maneja alguien que quiere mejorar la inmunidad de la vaca fresca? Primero que nada, acaba de decir algo que es bien importante de entender y vamos diferenciando la parte inmunológica y subiendo la parte inmunológica, algo que está totalmente correlacionado y relacionado, valga la redundancia, que es la parte inflamatoria. Al momento del parto, el animal va a estar inmunosuprimido por una cuestión netamente fisiológica. Si el animal no está en condiciones de salir de ese bache, vamos a tener, va a estar caminando en la cornisa entre salud y enfermedad. Aunado a esto, cuando uno tiene una transición con un proceso inmunitario deficiente, potencialmente se dispara otra cosa que es un proceso inflamatorio, que la inflamación a nivel de la transición es totalmente fisiológica. Ahora, si la inflamación se exacerba por encima de ciertos niveles, sabemos que es perjudicial para el animal. Tenemos ciertos indicadores a nivel metabólico, como es la medición de aptoglobina. Empezamos ya a hacer unos 10, 15 años que empezamos a medir la aptoglobina como un indicador de la inflamación. Lo que pasa es que la aptoglobina medida a nivel de la transición como un indicador de la inflamación te dice que, ok, si el animal está pasando bajo un proceso inflamatorio, pero no sabes dónde. La inflamación puede ser a nivel glándula mamaria, la inflamación puede ser a nivel intestinal, la inflamación puede ser a nivel hepático, la inflamación puede ser potencialmente a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, pero te dice, ok, altos niveles de aptoglobina, alto proceso inflamatorio, por ende tenemos que también tener cuidado, pues sabemos que si tenemos procesos inflamatorios en el periodo de transición, podemos potencialmente a futuro tener folículos no ovulatorios, ¿no? Eso hay una correlación totalmente dada al respecto, ¿no? Ahora, hoy en día ya tenemos técnicas para dividir un poco más y saber dónde el grupo Trevesi de los italianos ya han desarrollado un índice de funcionalidad hepática donde la aptoglobina es una de las variables dentro de otras 14 que miden y ya podemos diferenciar, ok, cuando tenés ciertos niveles de estas variables, ya puedes determinar si tu proceso inflamatorio es general o potencialmente es focalizado a nivel hepático, ¿no? Entonces ya nos dan mayores ideas. Entonces, cuando hablamos de ese proceso inflamatorio, tenemos que ser conscientes de algo. Tenemos que trabajar a la vaca en el periodo de transición de manera tal que la podamos ayudar. Obviamente la vitamina E, el selenio, son cosas mínimas, básicas, o sea, no podemos escatimar en nutrientes como tales porque sabemos que son claves, ¿no? Y después todo aquello que pueda estimular lo que es la parte inmunitaria para que el animal esté adecuado en su transición. En su momento me tocó trabajar en una empresa farmacéutica durante 15 años, desarrollamos una citoquina y fuimos los primeros en traerlas al mercado. Desgraciadamente esa citoquina no está disponible en el mercado y no se utiliza, pero era algo, para mí, el hecho de poder haber estado trabajando con eso, estimular la producción de neutrófilos a nivel del periodo de transición era algo clave. Lo damos entre unos 7 días antes al momento del parto para tener mayor cantidad de neutrófilos y de esa manera tener mayor fagocitosis. Bueno, hoy en día eso no lo tenemos disponible. Tenemos otras tecnologías disponibles, a mí me toca trabajar con una de ellas, sabemos cómo es que teniendo ciertos metabolitos resultantes de la fermentación del Saccharomyces hacen que tengamos potencialmente mayor IgA tapizando todas las mucosas y aparte todas las citoquinas que resultantes del proceso inflamatorio se mitigan, eso está más estudiado. Entonces, hay mucha tecnología. Lo que yo siempre digo cuando vamos a tomar decisiones por algo, como es, basémonos primero en ciencia, ¿no? O sea, es muy común llegar a gente que tiene problemas y cuando tiene problemas empieza a llamar
y empezamos a buscar lo complicado en vez de lo simple. Entonces vamos primero a lo simple, aseguremos que la vaca tiene confort, que la vaca al momento de parir no está en un lugar seco, como es, no está hacinado, no tiene estrés por calor, como es. Hay un estudio muy interesante en Chile, hay una chica, se me fue el nombre ahora, ellos pusieron en situación de Chile, en pastoreo, agarraron a las vacas, les hicieron parideros, les pusieron techitos para que como es, las vacas parieran en condiciones de pastoreo, como es, protegidas del medio ambiente en el sur de Chile, y cuando midieron justamente metabólicamente todos los parámetros, como es de estos animales, en la transición, pasaron una transición sumamente mucho más adecuada que los animales que estaban expuestos al medio ambiente. Y si me fue, y me disculpo con la doctora porque creo que hace un trabajo excelente allá en el sur de Chile mostrando justamente cómo en situaciones pastoriles se puede mejorar la condición de no estrés de los animales, ¿no? Entonces, primero, la transición no estrés, porque si tenemos cortisol como es circulando en semejante periodo, todo lo que por más aditivo que le eches, no vas a lograr nada, ¿no? Entonces, asegúrate de que tienes las condiciones básicas. Y después maximiza cómo es tu potencial inmunológico con ciertos aditivos que están presentes, que los puedes dar, que están más que estudiados, que incrementas potencialmente IgA a nivel de mucosas, mitigas inflamación, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, perfecto. Rodrigo, yo te agradezco muchísimo, la verdad que no quiero excederme en tiempos, la verdad que fue un placer y estaría horas hablando, eh, aprovechando siempre a aprender, a revisar. eh, y bueno, nada, quiero agradecerte un montón, quizá más adelante si me da oportunidad de repetir, o de no de repetir, sino de profundizar alguna charla más, sin duda que te voy a tener ahí nombrándote para seguir revisando temas, porque la verdad que creo que se puede profundizar mucho para alguien que tiene tanta experiencia como vos. Así que lo que me queda, querido coterráneo, ahí medio lejos, pero bueno, siempre te esperamos por acá y quiero agradecerte muchísimo la oportunidad de compartir tu sapiencia. No, Dale. a ustedes por la oportunidad y a disposición cuando quieran. Un gustazo haber podido charlar con ustedes el día de hoy. Ojalá se dé. Gracias, Rodrigo. Un abrazo enorme. Adiós.